Noticia en desarrollo que vamos a analizar a esta hora con Luis Alberto Villamarín. Luis Alberto es experto en Medio Oriente y geopolítica mundial. A usted muchísimas gracias por acompañarnos, por sus conocimientos que nos ayudan a entender la importancia y lo que significa la decisión del día de hoy. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Johanna, por la invitación y atento a sus preguntas. Bueno, en este caso sí nos tiene que explicar todo claro y desde el principio, porque la primera pregunta es, ¿quién pone entonces las reglas? ¿Qué son delitos de lesa humanidad? ¿Cuándo sí y cuándo no? Yo avalo que se usen las minas antipersonales. Ahí le doy 3. Bueno, comencemos que los delitos de lesa humanidad, pues en términos generales son todos los delitos que cometen los estados y los grupos armados en desarrollo de la guerra, que se pasa ya de lo normal, que es la confrontación entre dos fuerzas. Y de ahí para allá pues vienen todos los que hemos podido mencionar, y en Colombia nos volvimos expertos. En cuanto a las reglas de la guerra, pues están establecidas en los convenios internacionales. El gran problema que hay es que no todos los estados son signatarios de todos los protocolos o de todos los acuerdos, y ahí comienza y toca ya revisar con lupa a qué se acogieron o no. Y respecto a las minas antipersona, son unas minas letales, son unas armas letales que se colocan como trampas de muchas formas, ¿no? Trampas cazabobos, campos para canalizar el avance del adversario, de infantería sobre todo, que se le colocan en un amplio campo y lo obligan a pasar por ciertos sectores donde la artillería y la infantería lo arreglan con el tiro y los eliminan también. Y también tiene un objetivo que es atroz, que es causarle no siempre la muerte al adversario, sino causarle graves heridas para que desmoralice al resto de las tropas y aumentarle significativamente el número de bajas sensibles. Entonces, como usted ve, hay una cantidad de elementos aquí que se yuxtaponen y, por ejemplo, Estados Unidos promovió la creación de la ONU y la creación de la Corte Penal Internacional, pero no está sometido a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, lo mismo que pasa con Rusia y con China. Entonces, así es muy difícil que quienes tienen que dar el ejemplo de los procedimientos no lo cumplan ellos y lo exijan a los demás. Exactamente sobre ese tema, ya que usted nos puso un poco en contexto y en generalidades, ¿qué fue lo que dijo hoy Estados Unidos? Y si esto de alguna manera, algunos comentarios decían, esto puede ser pataleta de ahogado. ¿Por qué? Porque dicen que Rusia ha logrado un importante avance y que a pocos días de que termine Biden su mandato, que le entregue a Donald Trump, pues esto parece ser una medida desesperada. Entonces, esto ya no, borrémoslo de los convenios internacionales y sí, avalemos este tipo de minas. Y ya usted me explica, minas no persistentes, creo que es el nombre técnico de lo que permitieron. Pues mire, Johanna, es que eso es como los que dicen que los palestinos son unas grandes personas y que no agredieron a Israel y que Israel los agrede. Ese es el mismo tema. Aquí a todo el mundo se le olvida que cuando Rusia fortificó todo el frente oriental y suroriental de Ucrania, o sea, occidental de Rusia, que se pensaba que con esa ofensiva Ucrania iba a recuperar el terreno, la cantidad de minas antipersona que colocaron los rusos en el sector es innumerable. Y pasa como en todas las guerras, que se hacen los levantamientos topográficos de cuáles son los sectores para luego supuestamente removerlas. Pero la dinámica de las operaciones cambia completamente el entorno y esas minas quedan enterradas ahí. Y ahora en Ucrania hay millones de minas antipersonas sembradas por los rusos que van a afectar a los civiles cuando al fin, algún día eso termine. Entonces aquí viene el mismo problema. Ya Ucrania las autoriza Estados Unidos, pero ¿quién le ha juzgado la conducta anterior al señor Biden? No estamos justificando que exista de ninguno de los dos lados. Sí. Pero ¿quién le puede cuestionar la conducta a Biden ahora si los rusos ya lo hicieron y ya Ucrania está inundada de minas en una buena parte? A eso es que va entonces, ¿quién pone las reglas y quién se somete? Porque si tenemos, por ejemplo, a eso, a la Organización de las Naciones Unidas, a los tratados internacionales de el no uso de ciertos elementos, y en un momento decimos, pues si el otro lo hizo, yo también porque tengo que defenderme, ¿cómo funciona a nivel geopolítico entonces la situación? Eso ni siquiera es válido en conflictos menores, pero en esta situación, ¿cómo es válido? Y no se nos olvide el tema que tenemos que hablar, misiles de largo alcance, porque no solo es el tema de las minas antipersona, ahora viene el tema de los misiles. Pues es que es muy sencillo, Johanna. Mientras China, en lugar de asumir una posición neutra, esté del lado de Rusia, pues Rusia está estimulada para hacer todas estas cosas y da pie a que yo hago y usted me hace, yo hago y usted me hace, y no va a ceder nunca.
Entonces aquí la solución la tiene China poniéndose neutra, que no lo va a hacer por ahora, porque está buscando sacar ventajas. Y por eso el Consejo de Seguridad de la ONU no funciona. Es que lo que se vio en apariencia como una fortaleza de la ONU, que era el Consejo de Seguridad con 5 fuertes, se convirtió fue en una debilidad porque como las decisiones tienen que ser consensuadas, con uno solo que esté en desacuerdo, se torpedea cualquier decisión. Y ahí está el problema, que ellos crearon las leyes, pero no están sometidos. Los 3 poderosos no están sometidos a la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿para qué existe la Corte? También hablamos de los misiles de largo alcance. ¿Qué se aprobó en torno a este tema técnicamente? ¿Qué impacto? ¿Qué parámetros? ¿Cómo es eso? Pues es que resulta que esos misiles no son de largo alcance, sino de medio alcance. Tienen más o menos 400 kilómetros de alcance, lo máximo. Aquí no es tanto el alcance, es la letalidad que tiene. Sí. Porque un misil de esos equivale a 10 de los otros, entonces bien colocado produce el daño de 10. Además, porque pudieran comenzarse a articular elementos nucleares para que se conviertan en lo que llaman los misiles sucios, que tienen una combinación de arma convencional y de arma nuclear. Pero lo que más le preocupa a Rusia es que ya estando en la frontera, inclusive en territorio ruso de Kursk, ya 400 kilómetros hacia el oriente, hacia el norte y hacia el suroriente, puede golpear cualquier objetivo sensible Ucrania. Y es más, si avanza un poco más hacia adentro, puede lanzar los misiles y devolverse y alcanzar objetivos fundamentales como son depósitos de armas, centros de comando, plantas nucleares, fábricas de armas nucleares. O sea, ya el riesgo es mucho más grande para Rusia porque le están atacando toda su retaguardia estratégica. Bueno, ya para ir un poco redondeando, 2 preguntas. ¿Por qué a Biden le da en este momento por tomar esas decisiones y cuál es el futuro de esta situación en Europa Oriental con la llegada de Trump? ¿Quién dijo que iba a acabar esto en cuestión de horas? Que él llegaba y rapidito se acababa la guerra. Es que quizás, Johanna, la contrapregunta más bien es otra. ¿Por qué Trump sigue con esa terquedad de desconocer una realidad que si Estados Unidos cede, le abre el boquete totalmente a Rusia, no para que controle el Donbass, porque eso es como la disculpa, es para que domine a Ucrania y avance hacia Moldavia y avance hacia el Cáucaso y reconstruya toda la Unión Soviética y se convierta otra vez en el ejército poderoso que tuvo la Unión Soviética y en la gran amenaza para la paz del mundo. Entonces aquí la pregunta no es ¿por qué Biden lo hace? Porque la respuesta es sencilla desde la óptica de Biden y los demócratas. Porque Estados Unidos y el mundo libre, como llaman ellos, está en riesgo de la agresión rusa y China y tienen que mostrarle los dientes para pararlos. Pero la contrapregunta más de fondo es ¿cuál es la terquedad de Trump si ya no está de candidato presidencial, ya es presidente? Porque eso le serviría en campaña política para conseguir votos. Ya los consiguió, pues que se ponga en su puesto y piense qué es lo que tiene que hacer. De lo contrario, Estados Unidos y el mundo van a sufrir grandes afectaciones. Bueno, pues él es Luis Alberto Villamarín, experto en Medio Oriente y geopolítica mundial. ¿Medio Oriente o Oriente Medio? Es que lo dicen de ambas formas, ¿no? Pero pues además definirlo es complejo, Johanna, es complejo. Si usted mira las definiciones, unos dicen que va hasta el centro del Asia, otros que el norte del África, otros que solo el Golfo Pérsico. O sea que no es fácil definirlo. Bueno, eso nos tomará otro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Johanna, muy amable.